aparato respiratorio comprende el aparato cardiovascular, y también comprende nutrición y también parte de hematología, parte de... Luego vamos a ir en esta clase vamos a empezar con farmacología del aparato respiratorio, donde vamos a enfocar patologías de bastante frecuencia y de bastante impacto clínico. Y lógicamente que da lugar al uso de muchos medicamentos, y entre ellas entonces tenemos la farmacología del asma bronquial y la farmacología de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ahora le tienen otra denominación. Entonces, con relación al asma bronquial podemos mencionar que es una enfermedad que tiene dos pilares fundamentales. Uno es la broncoconstricción y el otro es la inflamación. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a ver, aparte de la fisiopatología, los aspectos más marcos, digamos, aparte de la fisiopatología, vamos a ver los broncodilatadores. También se usa con mucha frecuencia, sobre todo en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se utilizan los antitusígenos, los mucolíticos, que están dentro de un grupo de fármacos que se llaman mucoactivos, que lo vamos a ver posteriormente. Luego empezar el asma bronquial es una enfermedad que es bastante frecuente. Vamos a empezar. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria, que hemos dicho, crónica, reversible, y que causa un cuadro de hiperactividad bronquial y ocasiona broncoconstricción. O sea, hay dos pilares que hemos dicho, dos componentes fundamentales: broncoconstricción y problema inflamatorio. Puede ser tratada, prevenida y tratada farmacológicamente. Lógicamente que hay muchos estadios. ¿Qué elementos participan acá? Los mastocitos, eosinófilos, linfocitos T. El curso de la enfermedad es con exacerbaciones y remisiones. Y lógicamente tiene varios componentes que vamos a ver. Entonces, aquí en la parte inferior ven enfermedad inflamatoria que evoluciona en forma de episodios recurrentes de obstrucción bronquial, intercalados con periodos asintomáticos más o menos prolongados. Esto depende del tipo, del estadio de enfermedad que tenga. Cuando hay en el asma bronquial hay una respuesta temprana y una respuesta tardía. Y también tenemos ya dos tipos de respuesta. Y lógicamente tenemos los estímulos también. ¿Qué estímulos son los que ocasionan estas respuestas? En primer lugar, con relación a la respuesta temprana, hay los estímulos antigénicos, desencadenan la secreción de mediadores. ¿Qué mediadores actúan en el asma bronquial en la fase temprana? Leucotrienos, histamina, prostaglandina D2 y otros. Entonces, ¿y qué ocasionan estos mediadores? La leucotrienos, histamina, prostaglandina, espasmo bronquial. Y también ocasionan secreción de moco y reclutamiento de células inflamatorias, como eosinófilos, neutrófilos y macrófagos. Esto es lo que hace en la respuesta temprana. Se liberan, o sea, se reclutan estas células, se liberan mediadores, produce broncoespasmo y secreción de moco. La respuesta, esa es la respuesta temprana. La respuesta tardía, que puede tener lugar en horas o en días, también es inflamatoria, sobre todo. La concentración de histamina y otros mediadores liberados por la célula aumenta de nuevo y pueden producir broncoespasmo. El asma crónica ya se produce hipertrofia del músculo liso. El músculo liso ya no tiene su misma forma, sino hipertrofia en la respuesta tardía. Los estímulos no antigénicos. O sea, hay estímulos antigénicos, alergias,
de diferentes tipos, y hay estímulos no antigénicos, como es el frío, el aire frío, el ejercicio, contaminantes no oxidantes, que pueden desencadenar broncoconstricción inespecífica después de la sensibilidad de fase temprana. Esto es importante porque hay muchos, cuando estudiaba medicina, yo tuve la oportunidad de estudiar medicina en la Facultad de Trujillo, y vemos que algunos alumnos de ICA hicieron, cuando estábamos en segundo año de facultad, hicieron su traslado a Trujillo porque tenían el problema de ambiente, o sea, cambio de ambiente, y eso lo mejoró, o sea, porque ya su médico les mencionó que no era, o sea, por el mismo ambiente, el mismo clima con relación a ello. Hay una prueba que se llama la prueba de la metacolina, que la utilizan para el diagnóstico del asma. Los asmáticos tienen una hiperreactividad, o sea, con la metacolina en broncoconstricción exagerada. Acá tenemos entonces tenemos acá la inflamación bronquial. Ya entonces hemos visto que los alergenos, sensibilizantes químicos, contaminantes, infecciones virales y otros factores que no se conocen ocasionan la inflamación viral, inflamación bronquial. Esto va a producir hiperreactividad bronquial, con obstrucción bronquial y que limite el flujo aéreo. Y lógicamente, los síntomas de tos, sibilancias, opresión torácica y disnea. Es importante que ahora ustedes sepan desde ahora, cuando ya el próximo semestre van a llevar clínica, van a aprender a auscultar. Muchos pacientes con problema, saliéndonos un poquito del tema, con problema viral, por ejemplo, problema gripal, dicen, no, se me va la tos. Empiezan a tomar antitusígenos, expectorantes, de todo. Uno les pone el estetoscopio y les dice, tome aire o tosa, sibilantes. No necesariamente son asma, pero entonces lo que se necesita en esos casos no es un antitusígeno, sino un broncodilatador. Es importante, hay muchas enfermedades respiratorias en las cuales hay broncoespasmo, y por lo tanto, por ejemplo, en el mismo COVID hubo problemas con broncoespasmo y no necesariamente eran asma. Dentro de los desencadenantes hemos visto ejercicio, fríos, partículas ambientales. Las pruebas de función pulmonar es la prueba de flujo aire expiratorio, o sea, prueba volumen expiratorio forzado al minuto. Es una de las que se hacen. ¿Cuáles son los mecanismos de obstrucción de la vía aérea? Contracción del músculo liso bronquial. Este es el músculo liso. Entonces produce estrechamiento de la vía aérea con todos sus síntomas y se revierte con broncodilatadores. Luego viene edema de la vía aérea, o sea, aparte de contracción, edema debido al exudado microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios, edema. Luego viene hipersecreción de moco por aumento del número de células caliciformes. Y por el último ya, digamos en fase más tardía, cambios estructurales de fibrosis subepitelial por depósito de fibras colágeno debajo de la membrana basal. Este es en la fase temprana y este es en la fase tardía. O sea, hay contracción, edema, hipersecreción y cambios estructurales, que hemos visto también adelante, ¿no? Acá podemos ver una lámina similar a lo que hemos visto en la lámina anterior, pero digamos ya un poco más objetivo. Vemos el reclutamiento de todas las células, el alergeno, las células T, los eosinófilos, células cebadas, neutrófilos, que desencadenan mediadores que van a producir primero excitación del nervio sensorial, van a producir broncoconstricción, hiperplasia, van a producir edema, vasodilatación, hipersecreción de moco.
y desprendimiento de las células epiteliales. Esto es lo que produce el asma bronquial. ¿Qué factores pueden desencadenarlo o agravarlo? Infecciones respiratorias virales, alergenos del hogar o laboral. Esto es importante porque yo veo que generalmente a veces los colegas damos broncodilatadores o antiinflamatorios, pero no buscamos estos factores que pueden desencadenar. Hay que preguntarle. Infecciones virales respiratorias, alergenos del hogar o laborales. Hay una serie de alergenos. A veces los pisos, los polen de la planta, las mascotas, el humo del tabaco, el ejercicio físico, en algunos casos el estrés. Y por otro lado, los fármacos beta bloqueadores, ácido acetil salicílico y otros antiinflamatorios. Los AINES también pueden desencadenar, o sea, el paciente que hay que buscar todos estos aspectos. Entonces, los factores directos es tabaco, frío, humedad, alergenos, contaminantes atmosféricos que hemos mencionado en la lámina anterior. Y los indirectos, ejercicio, alergenos, embarazo, fármacos, sinusitis, reflujo gástrico. El reflujo gástrico está muy relacionado con los cuadros episódicos de asma. El reflujo gastroesofágico es muy relativamente frecuente y está relacionado con problemas respiratorios altos. Tenemos la clasificación clínica. Tenemos esto es para que tengan una idea, ¿no? Porque esto no es, como no estamos llevando clínica, pero tenemos que tener algunos conocimientos para poder ver los fármacos. Intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Generalmente estas dos son ya las de más impacto, digamos, las que requieren otro tipo de tratamiento o agregar otro tipo de medicamentos, y la intermitente o persistente leve. ¿Qué factores han tenido en cuenta para diagnosticar los síntomas diurnos? La medicación o la alivio con beta-2 adrenérgicos de acción corta, que no se use más de 2 días a la semana, por ejemplo, eso es importante para hacer esto. Síntomas nocturnos. Intermitente, no más de 2 veces al mes. No más de 2 veces al mes también en la persistente leve. Limitación de la actividad ninguna. Acaba algo. Volumen expiratorio, fracción expiratoria, volumen expiratorio forzado al minuto. Más de 80. Más de 80 acá. En cambio acá ya baja en persistente moderada a más de 60, menos de 80 y menos de 60. Exacerbaciones, acá sí hay bastantes exacerbaciones. Entonces, más o menos 2 grupos dentro de los 4 que se han presentado, pero tienen en cuenta los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitación de actividad y la función pulmonar, que esto es importante. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del asma? O sea, cuando veamos nosotros que van a tener el taller, el terminal basado en problemas, hay que ver los problemas. Acá está más enfocado al aspecto ya clínico en sí. Pero ustedes tienen que ver qué problemas tiene el asma, cuáles son sus complicaciones, cuál es la mortalidad, digamos, y cuáles son las complicaciones y cuál es el curso de la enfermedad y qué factores lo desencadenan. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso van a establecer sus objetivos. Y los desencadenantes son el frío y las mascotas, ya tienen que limitar eso. Si los desencadenantes son, por ejemplo, infecciones virales o infecciones bacterianas, también tienen que limitarlo. O sea, ya ese es un objetivo.
si los desencadenantes, y el otro, si las complicaciones son infecciones bacterianas, o sea, que hay que evitar esas complicaciones, evitar que la función pulmonar se conserve, evitar que la función se degrade, disculpe, hacer que la función pulmonar se conserve. Entonces, eso es importante. Entonces, acá ha ido un poquito más en profundidad. Prevenir los síntomas diurnos, nocturnos tras el ejercicio físico, es lógicamente el cuadro clínico. Uso de agonistas beta-2 de acción corta no más de 2 veces a la semana. Esto está en base al cuadro que hemos visto anteriormente. Mantener la función pulmonar normal, que es importante, sin restricciones en la vida cotidiana y para realizar el ejercicio físico. Cumplir las expectativas de los pacientes y su familia. Bueno, esto también es cierto porque cuando hay un asmático, la familia también está involucrada en esto, está preocupada. Para el futuro, prevenir exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Entonces, ¿para qué son los objetivos? O sea, los objetivos tienen, digamos, una razón de ser. Cuando ustedes vean un paciente, tienen que trazarse los objetivos en su paciente y, lógicamente, con la patología que tienen. Entonces, si es que dice, acá dice, prevenir las exacerbaciones. Si el paciente está haciendo, por ejemplo, asma cada 2 meses, cada 3 meses, no, ya no tiene que ser así cada 2, tendrá que hacer cada año, cada 2 años, o sea, ahí lo puedo bajar y para ello hay tratamiento. Disminuir la mortalidad, o sea, evitar que se complique y evitar que el paciente, tanto por medicamentos como por la enfermedad, incremente su mortalidad. Minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar. Lógicamente también para esto hay medicamentos y hay estrategias para evitar que se compliquen y evitar los efectos adversos del tratamiento. Entonces, los objetivos son importantes y los objetivos es qué persigo, no es qué hago, sino qué persigo. Mi meta es llegar a tal lugar. Entonces, ese es un objetivo. Pero para cumplir mi objetivo tengo que tener estrategias. A eso me gustaría que lo comprendan esto porque esto van a ver en los talleres, ya van a empezar de aquí un par de semanas o una semana. Entonces, es importante los objetivos para ver a dónde voy con este paciente. Y luego, pero para llegar a lo que quiero con este paciente, quiero que este paciente se sane, quiero que este paciente no tenga restricciones, tengo que este paciente pueda viajar, etcétera. Entonces, esos son mis objetivos. Quiero que este paciente no haga complicaciones respiratorias, son mis objetivos. ¿Y qué hago para cumplir estos objetivos? Estrategias. Hay estrategias no farmacológicas y hay estrategias farmacológicas. Acá me he detenido un poco porque quería mencionar esto relacionado a los objetivos, porque es importante que ustedes desde ahora se planteen objetivos y no solamente objetivos para determinada patología, hasta en la vida. ¿Cuál es mi objetivo para este año? Tal. Entonces, ¿qué estrategias voy a hacer para esto? No, porque digo, no, yo quiero viajar el próximo año, sí, pero ¿qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. O sea, entonces, ¿cuáles son los grupos terapéuticos para el asma bronquial? Hemos mencionado que hay dos conceptos fundamentales: broncoconstricción e inflamación. Entonces, dentro de los broncodilatadores tenemos acá los agonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas muscarínicos, broncodilatadores, y las metilxantinas, son 3 grupos. Esto se empezó a usar hace mucho tiempo, pero actualmente se sigue usando, pero para ciertas situaciones. Antes se usaba desde el inicio.
pero como tiene un margen terapéutico estrecho y tiene muchas reacciones adversas y tienen ventajas, se siguen usando, pero para situaciones especiales. Entonces tienen los agonistas beta 2, antagonistas muscarínicos y las metilxantinas. Y dentro de los antiinflamatorios tenemos los glucocorticoides, los antileucotrienos y las hormonas. No se olviden que cuando hemos hecho los prostanoides, cuando hemos hecho la demanda bilipídica, se usa el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico utiliza dos vías, una la ciclooxigenasa para las prostaglandinas y las otras la lipoxigenasa que van a producir los leucotrienos. Y esos leucotrienos son los que intervienen en el asma. Entonces, por esto el antiinflamatorio son los antileucotrienos y el otro las hormonas, que son más como preventivos, más o menos. Entonces, en esta lámina podremos observar lo siguiente. Los agonistas beta, por ejemplo, el albuterol es un nombre en Estados Unidos, pero el salbutamol es el DSI, la denominación común internacional. Dentro de las metilxantinas tienen la teofilina. Entonces, luego acá vemos qué hace los agonistas beta. Los agonistas beta 2 producen el CAMP ciclo, la adenyl-ciclasa, que va a producir el CAMP ciclo, y va a producir broncodilatación. ¿Qué hace la teofilina o las metilxantinas? Inhiben a la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa. Y al inhibir a la fosfodiesterasa aumenta también el CMP y van a producir también broncodilatación. Con relación al tono bronquial, por ejemplo, tanto hemos dicho que los colinérgicos, la acetilcolina produce broncoconstricción, la adenosina también. Entonces la teofilina no solo inhibe a la fosfodiesterasa, sino también inhibe a la adenosina. Y al inhibir a la adenosina produce broncodilatación. Los antagonistas muscarínicos, en este caso es el diplatropio, que tiene más especificidad para los bronquios, porque no todos tienen tanta especificidad. Inhibe a la acetilcolina. Y todo esto sea para inhibir la broncoconstricción. Entonces, este es un cuadro general para que tengamos, más o menos, veamos dónde actúan cada uno de ellos y luego vamos a ir un poquito más en profundidad. ¿Qué producen los beta-adrenérgicos? Bueno, los beta-adrenérgicos implica broncodilatación, vasodilatación, inhibición de mediadores y aumento y aclaramiento mucociliar. O sea, no solo producen broncodilatación, sino también vasodilatación, inhibición de mediadores y aclaramiento mucociliar, o sea, prácticamente hay disminución. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de mucoactivos. Entre ellos tenemos los agonistas selectivos, beta 2. ¿Qué significa selectivos? Que actúan solo en beta 2, teóricamente, porque algunas veces con dosis altas actúan otras. Y los agonistas no selectivos. Los agonistas selectivos, hay también dos grupos. Los de acción corta, salbutamol, levalbuterol, y de acción prolongada, salmeterol, formoterol, indacaterol. Estos tres generalmente es para asma ya persistente, asma crónico, tienen acción prolongada, pero generalmente se usan asociados a corticoides. Esta es de acción. Y este es para agudo, salbutamol, levalbuterol. Dentro de los no selectivos, que eran los que más se utilizaban anteriormente, actualmente ya se usan muy poco, son el metaproterenol, el isoproterenol
y la epinefrina. El isoproterenol se dejó de usar porque tiene más acción cardiovascular y el riesgo de arritmia será bastante alto. La epinefrina, prácticamente la epinefrina antes era de cajón en todos los pacientes asmáticos. En la actualidad se siguen usando para ciertas situaciones. Broncodilatadores de uso, ya, ¿cuáles son? Entonces acá, tanto en el asma como en el EPOC tenemos agonistas beta 2 selectivos de acción corta. No deben usarse en forma rutinaria. La utilización a largo plazo para el tratamiento se asocia a descontrol. Claro, o sea, pueden producir tolerancia y otros aspectos, o sea, solamente para fase aguda, no utilizarlo por sí. Los beta 2 selectivos de acción prolongada, inhalaciones en combinación con corticoides, es para control a largo plazo del asma moderado a severo. Este es leve a moderado y este es moderado a severo. Entonces, en términos generales, ¿qué hacen los agonistas beta 2? La adenosina monofosfato cíclico para activación de la adenilciclasa. Informa e involucra la activación de tirosina también. El inicio de la acción y la duración del efecto se debe a variaciones en la estructura, o sea, la degradación de la catecol ortometiltraferasa, monoaminoxidasa y la cadena laterales. También interactúan con otros receptores. O sea, ¿por qué? ¿Y cuál es la importancia de actuar en otros receptores beta-adrenérgicos? Tienen el potencial de disminuir la liberación de los mediadores de los mastocitos. Inhibe neutrófilos, eosinófilos y respuesta funcional de linfocitos. Incrementando, acá está, el transporte mucociliar. Entonces, pero afecta poco el tono vascular y el edema, afecta también, disminuye el edema, afecta el tono vascular, incrementando. Si bien es cierto que no es broncodilatador, estos a veces en otros, aparte por el tono vascular disminuye, lógicamente porque hay broncodilatación y disminuye el edema. Incrementa el transporte mucociliar. Entonces las funciones son varias. Hay muchos, está en relación, la respuesta individual está en relación a la broncoconstricción, edema, cómo se administra, los desencadenantes, etc. Entonces, está dentro del cuadro que se llama individualización terapéutica. La ruta de administración es otro determinante de la eficacia. O sea, ¿por qué mencionamos esto? Porque los broncodilatadores, los selectivos, vienen por vía endovenoso, vienen por vía oral y vienen por inhalaciones, por spray. Entonces, hay diferentes rutas, las subcutáneas. Entonces, estudios que las rutas inhalatorias y las subcutáneas son superiores a la vía oral. Y dentro de las inhalatorias, tenemos las nebulizaciones y las inhalaciones. Las inhalaciones es con los spray y nebulizaciones con ciertos equipos. Algunos dicen, bueno, si no cede a las inhalaciones hay que darle nebulizaciones. Al parecer no hay mucha, con dosis equiparables no hay variaciones en eficacia. Algunos responden con uno, otro con otro, pero los resultados son similares. La administración endovenosa se asocia con con mayor frecuencia de reacciones adversas. Estas son las... en el caso de... Por ejemplo, en asma agudo, cuando hay exacerbaciones severas, le dan un agonista beta 2 de acción corta y lo asocian con un antagonista colinérgico muscarínico, que es el hiperatropio, para el manejo inicial de exacerbaciones severas se puede asociar. Otro de los aspectos importantes es que ya hemos dicho la epinefrina.
es administrada por vía subcutánea intramuscular. Siempre que las nebulizaciones u otras alternativas no son disponibles o no son efectivas. Entonces, cuando ya no responde, se puede usar esto. LABA es agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada. Son usados en combinación con corticoides para pacientes con asma moderada severa. Esto ya lo vimos. Acá tenemos un cuadro muy importante. Este es el medidor que viene el uso de inhalador. La medida del inhalador te viene con medidas con cierta cantidad cada puff que le llamamos o cada pulsación. La idea es que llegue, o sea, esto acá. Generalmente esto lo van a aprender en clínica, cómo se hace, o sea, cuando se inspira, se elimina el aire, una vez que se elimina el aire, abren la cavidad oral y ahí aprovechan para poder. Generalmente esto va a los pulmones y de los pulmones podría ir un poco a la circulación sistémica, pero va menos. ¿Pero qué pasa? Mire, la cantidad que llega aproximadamente a los pulmones con este tipo es 20 hasta 30%. Y el resto se declote. Llega al tubo digestivo. Y a veces hay fenómeno, el primer paso inclusive acá, y de ahí acá ya llega la circulación sistémica. Efectos secundarios, pues vaya a la circulación sistémica. Entonces, para evitar esto, ¿qué han hecho? Ahí es. Se compran los espaciadores. Un espaciador que prácticamente detiene el tiempo, detiene el inhalador, lo detiene y prácticamente la mayor parte va a los pulmones y poco va Entonces, actualmente van con espaciadores. Se usa, esto no solo se usa para los broncodilatadores, también se usa para los corticoides. Hemos dicho, se ha identificado tolerancia, disminución de la sensibilidad con uso crónico. Entonces, pero esto sobre todo para los de agudo cuando se hace abuso. Pero las rutas orales inducen más tolerancia que los inhalatorios. De la toxicidad del temblor, puede haber cardiomiopatía, también pueden haber taquicardia, palpitaciones, a veces hasta fibrilación auricular, ¿verdad? En algunos casos cuando la dosis es muy alta, esa es toxicidad. Cardiopatía inducida por estrés ha sido asociado con tratamiento de estatus humano. Entonces, ahora viene el otro grupo. Hemos visto los beta-adrenérgicos. Selectivos, no selectivos, los selectivos de acción corta, los de acción prolongada, cuando se usan. Los anticolinérgicos muscarínicos generalmente son antagonistas competitivos, ya saben, que también disminuye la secreción de moco estimulada por nervio vago. Y lógicamente actúan por los receptores muscarínicos tipo 3. ¿Cuáles son? Hipatropio, bromuro de hipatropio, acción corta. Bromuro de tiotropio, glicoperronio o un mesclidinio de acción prolongada. Los antimuscarínicos de amonio cuaternario se absorben difícilmente, no cruza barrera hematoencefálica. Generalmente se administran estos por inhalación o spray nasal. El uso principal de los anticolinérgicos muscarínicos, los hipratropios, los tropios, hipotropios, como tratamiento y mantenimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El hipratropio puede usarse fuera de indicación oficial, o sea, como para las exacerbaciones agudas de asma lo utilizan algunos, fuera de indicación, o sea. El tiotropio para mantenimiento del asma. En el asma aguda asociado a beta-2 agonistas, hemos visto. También lo están utilizando en rinitis alérgica o viral. ¿Por qué? ¿Por qué en rinitis alérgica o viral?
En rinitis, secreción o problema puede ser viral. O sea, no estamos hablando, porque en rinitis alérgica a veces se utilizan los antihistamínicos, pero ¿por qué hay los anticolinérgicos? Es un anticolinérgico muscarínico y disminuye las secreciones. Por eso se utiliza esto. Hay productos, por ejemplo, ya hemos hablado cuando hemos hablado de beta-adrenérgicos, los agonistas adrenérgicos, la fenilefrina o otros, hay otros de la nafasolina que vienen en gotas nasales, vasoconstrictores, pero de acción local, porque vasoconstrictores de acción sistémica pueden incrementar la presión arterial. Entonces, y hemos dicho que venían ellos en los antigripales. Actualmente hay productos que tienen, por ejemplo, los vasoconstrictores de acción local tipo la nafasolina asociado con derivados del ipratropio. Y a veces se utiliza el tiotropio solo también. Hay pocos efectos adversos sistémicos. Ahora viene el tercer grupo, la teofilina. Inhibe la fosfodiesterasa, ya hemos dicho. Es un antagonista del receptor de adenosina, ya hemos visto en la lámina anterior. Pero también hay un efecto importante, una acción importante. Puede aumentar la absorción de calcio a través de canales mediados por adenosina, lo que lleva a mayor fuerza de contracción de los músculos diafragmáticos. ¿Cuál es la implicancia o cómo se interpreta esto? Cuando hay un asma severo, se agotan el diafragma inclusive. Entonces, en esos casos, se da asociado a veces la teofilina, incrementa, o sea, mayor contractura de los diafragmas para mejorar la respiración. Entonces, ese es otro, o sea, los mecanismos de acción para mejorar la contractura del diafragma, inhibe el broncodilatador por inhibir la fosfodiesterasa y ser antagonista de los receptores de adenosina. Uno de los aspectos importantes de la teofilina es que es un fármaco de índice terapéutico estrecho. Generalmente es el rango terapéutico. Nosotros en la unidad de farmacología hacíamos niveles séricos a los pacientes, porque, bueno, en ese tiempo a todo paciente que llegaba a emergencia le ponían o teofilina por vía venosa o, lógicamente, en 5 o 10 minutos, o adrenalina subcutánea. Entonces, es un fármaco de margen terapéutico estrecho. Entonces, el aclaramiento de teofilina tiene una gran variabilidad. Puede ser afectado por la dieta, por medicamentos y la función hepática. Se metaboliza en hígado, se secreta en riñón. ¿Cuáles son las acciones? Relajación bronquial. Cuando las dosis aumenten el sistema nervioso central, aumenta el estado de alerta y disminuye la fatiga al inicio. Cardiovasculares, cronotropo y inotropo positivo. Relaja el músculo liso vascular, por eso disminuye la viscosidad de la sangre. En el músculo estriado mejora la contracción, revierte la fatiga del diafragma. Y por otro lado, estimula la secreción gástrica. Por eso es que las reacciones adversas están cuando hay mucha dosis. Hay acidez gástrica, puede haber úlceras en algunos casos, más gastritis. Pueden haber cuando hay aumento de la viscosidad de la sangre, puede haber algunos problemas en cuanto a la circulación, pero hay otros problemas de incremento del gasto cardíaco y a nivel cerebral también. Entonces, estos son sistema nervioso central, cardiovascular y lógicamente secreción gástrica. Náuseas, vómito puede producir. ¿Cuáles son los efectos de las teofilinas, o sea, de las metilsantinas? Que la teofilina es la que existe en nuestro medio, es la aminofilina.
La aminofilina es una combinación de teofilina con metilendiamina que lo utilizan para poder ser utilizado. ¿Qué efecto tiene? Broncodilatador, ya hemos visto, antiinflamatorio, inmunomodulador y efectos inmunoprotectivos. O sea, por esto, tiene otros efectos. Y su eficacia como profiláctico antiasmático y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inhibe a la fosfodiesterasa 3. Claro, y activa las deacetilasas. Se utiliza para que, lógicamente, cuando dice que la teofilina incrementa la actividad de la deacetilasa 2. ¿Para qué? Para incrementar la respuesta a corticoides en paciente con asma severo. O sea, ¿qué significa esto? Que en pacientes con asma severo, los cuales no me responde con corticoides, le podría agregar teofilina para incrementar esta actividad. Y en pacientes fumadores también dice con asma. Se utiliza en pacientes con asma crónica con intolerancia a la agonistas beta de riesgo de acción prolongada, sin respuesta a corticoides inhalatorios o en pacientes sin adherencia a medicación inhalatoria. O sea, se utiliza en estos casos. No está indicado en forma rutinaria para asma severo agudo en UCI. No, ahí tienen otro manejo. Por vía endovenosa puede ser agregada en asma cuando los pacientes no responden. Ya hemos mencionado esto. La dosis oral como terapia de mantenimiento requiere iniciar con dosis bajas y monitoreo sérico. Eso también ya mencionamos. Ya hemos mencionado también que la teofilina puede usar como tratamiento complementario cuando los corticoides o no controlan. Se puede usar para tratamiento de bronquitis crónica y en enfisema también. Efectos adversos. A dosis terapéuticas, insomnio, inquietud, problemas dispépticos, intoxicación leve, náuseas, vómitos, efecto emético central, cefalea, taquicardia, hemos visto eso. Intoxicación grave, puede haber arritmias, convulsiones. Y otro de los efectos es que pueden interactuar con inductores e inhibidores del citocromo P450 porque ahí con esos CYP estos CYP utilizan la teofilina, el CYP 1 a 2. Algunos antibióticos, tanto los macrólidos como las fluoroquinolonas que ya hemos mencionado en las clases anteriores, que son inhibidores de enzimas microsomales, inhiben al citocromo P450 de este CYP, incrementan la concentración de teofilina y puede incrementar las reacciones adversas. Acá, ¿qué hacen? Disminuye el número de células de eosinófilos, disminuye el tráfico de citoquinas, disminuyen los mediadores, disminuyen las citoquinas. Produce broncodilatación, disminuye el edema y aumenta la fuerza del músculo respiratorio del diafragma. Interacciones, ya hemos visto, los que aumentan la concentración, ya hemos visto también la parte, como hemos visto, las fluoroquinolonas, antagonistas del calcio, cimetidina, anticonceptivos orales, son inhibidores enzimáticos. Disminuye la concentración de los inductores, rifampicina, fenobarbital, difenilidantoína, carbamazepina. Entonces ya saben qué puede pasar cuando con teofilina y sus interacciones que son muy importantes. Ahora viene la parte de los antiinflamatorios. Los que resuelven la inflamación son los corticoides. Los que previenen la inflamación vis-a-vis de corticoides inhalados, estabilizadores de mastocitos, inhibidores de leucotrienos. Dentro de los corticosteroides tenemos los inhalados, tenemos la beclometasona, que ese es el primero que salió y hasta la fecha, la fluticasona, flunisolide, triamcinolona, budesonide, nometasona. Las diferencias entre esto, en la respuesta, de acuerdo a los ensayos clínicos, son similares. Algunos dicen no, tienen algunas propiedades adicionales, pero los resultados son iguales.
Sistémicos, prednisona o prednisolona, acá está mal escrito. Y endovenoso, metilprednisolona, hidrocortisona, como sistémicos pero esto se usa en casos agudos, cuando no, el paciente no puede ni respirar bien. Usas corticoides, le puedo dar prednisona por vía oral o le puedo dar metilprednisolona por intravenosa, pero una sola vez y luego pasar a los inhalados, a los inhalatorios. Un minutito, por favor. Entonces, ya sabes, los corticoides pues atraviesan el citoplasma, luego llegan a un transportador, luego al núcleo, alteran la transcripción de varios genes, y los que codifican para el receptor beta 2 y para proteínas antiinflamatorias. Pueden disminuir las células inflamatorias, la permeabilidad vascular y la producción de moco. Ya hemos dicho que disminuyen la producción de moco y facilitan la eliminación también. No afectan directamente la función contráctil del músculo liso, pero llegan a producir un aumento significativo. O sea que no son broncodilatadores, pero disminuyendo el edema, todos esos aspectos, la inflamación aumenta el diámetro de los bronquios. O sea que contribuyen, pero no son broncodilatadores. Es probable que esto dependa de la síntesis de la prostaglandinas y leucotrienos menor a través de la anexina, ¿listo? Indicaciones de primera línea para el tratamiento de asma persistente. Ir con fármacos adicionales. Acá los receptores de corticoides, las células inflamatorias que intervienen, los genes inflamatorios y los genes antiinflamatorios que intervienen. ¿Qué hacen cuáles son los efectos? Disminuye el número de eosinófilos, disminuye las citoquinas, disminuye el número de linfocitos, disminuye el número de células cebadas, disminuye el número de macrófagos, porque también producen citoquinas, disminuye el número de células dendríticas. Entonces, ¿qué hace? Disminuye las citoquinas, disminuye los mediadores, disminuye el edema, aumenta los receptores beta 2, disminuye las citoquinas y disminuye la secreción de moco. Entonces, ven, estos son los efectos de cada uno. Ya hemos visto los efectos de los beta 2 agonistas, hemos visto, ahora estamos viendo los corticoides, hemos visto de las metilxantinas. Reacciones adversas locales, disfonía, candidiasis faríngea por el uso de corticoides en vía inhalatoria con mucha frecuencia. Siempre se depositan hongos, o sea, esa es la candidiasis faríngea. Sistémicos, ya esto ya lo hemos visto o lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de corticoides. Insuficiencia supresión suprarrenal. En realidad voy a mencionar un poco esto porque los corticoides cuando se usan a largo plazo pueden suprimir la glándula suprarrenal y puede haber problemas. Entonces no se le puede suspender bruscamente. Sin embargo, por vía sistémica, por vías, eso es más
está más relacionado cuando se administran los corticoides por vía sistémica. Inclusive los corticoides por vía sistémica en niños impidió el crecimiento, entonces en asma, por ejemplo, muchos, por eso aparecieron ya los inhalatorios, los corticoides inhalatorios, que es lo que más se usan y tienen menos reacciones adversas. Pues, osteoporosis, catarata, glaucoma, generalmente más esto se ve por vía, o por uso crónico, digamos, lógico, uso prolongado, por administración sistémica. Fármacos a ser evitados en asmáticos, los antiinflamatorios no esteroideos pueden desencadenar asma, o sea que definitivamente no están indicados. Ahora hemos visto los corticoides, ahora tenemos los antagonistas de receptores de leucotrienos. Un ratito, por favor. Aló, un ratito, sí, digo que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ha visto o no? ¿Te va a ver? Sí, ya. Ah, ya. Ah, ya. Muy bien, sí, está bien. Muy bien. ¿Y ahí ya te vio o te está viendo? Claro, lo que pasa es que ahorita estoy quitando clase. Pero de todas maneras, vean el presente de mis alumnos, no un minutito, pero yo estoy dictando clase. Ya, y según eso me pasa la voz, ya después conversamos. Ya, hermano, ahorita conversamos, me pasa la voz. Saluda a mi y que te diga, pero ya sabes concreto lo que tiene que decirle, ¿ya? Hermano. Disculpen, una urgencia. Ahora tenemos los inhibidores de la vía de leucotrienos, antagonistas de receptores de leucotrienos. También porque los corticoides actúan a nivel inhibiendo la fosfolipasa 2 y también no se van a formar leucotrienos. También hasta cierto punto tienen ese efecto. De entre ellos tenemos el Saffir-Lucas y el Monte-Lucas, que son lo que es más. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los eosinófilos y mastocitos se sintetizan cistanil-leucotrienos, que son prominentes en la inflamación asmática. O sea, tanto los eosinófilos como los mastocitos son los que producen la inflamación en este nivel por producción de cisteínil-leucotrienos. ¿Qué hacen otros? También se liberan de la mucosa nasal después de la exposición de un alergeno que conducen a síntomas de la rinitis alérgica. Entonces, los cisteínil-leucotrienos incluyen leucotrienos C4, D4, todos estos leucotrienos. Entonces, esto es lo que se pasa en el asma, lo que intervienen, los elementos que intervienen, los eosinófilos, mastocitos, y por la síntesis de cisteínil-leucotrienos. Y el cisteínil-leucotrienos incluyen ¿qué leucotrienos? Incluyen todos estos leucotrienos. Esto es importante para ver, digamos, inclusive para la fisiopatología del asma. El MANT-Lucas y el Saffir-Lucas son antagonistas de estos receptores de tipo 1. Entonces, por esta razón, impiden esto. Disminuyen el edema de las vías respiratorias y la broncoconstricción, así como la infiltración inflamatoria celular. Pero sus efectos son menores que con glucocorticoides. Pero en cuanto a las exacerbaciones son similares. Alternativos en el asma leve persistente. O sea, no es en la... Y acá tiene todo lo que hemos mencionado. El ácido araquidónico, la 5-lipoxigenasa, dentro de la 5-lipoxigenasa se va a formar el cisteínil-leucotrienos, estos.
Y estos van a actuar en receptores donde van a producir exudación de plasma, secreción de moco, broncoconstricción, reclutamiento de eosinófilos. Entonces, ¿dónde actúan esto? Los inhibidores de la 5-lipoxigenasa para la transformación de ácido araquidónico en cisteinil leucotrienos. Tenemos el Sileutón. Se usa en asma alérgica moderada inducida por ejercicio. Y los otros, lo que son antileucotrienos, ya, o sea, inhiben a este impide la formación de cistenilicotrienos. Y o sea, por eso se usa como profiláctico. Y este es antileucotrieno para evitar que actúen a este nivel. El Montelukast y Zafirlukast pueden usarse como profilaxis y como tratamiento en el asma crónica. Algunos lo utilizan para rinitis alérgica. Las reacciones adversas, cefalea, elevación de enzimas. Lógicamente que en una buena interacción medicamentosa de Zafirlukast es aumentar la concentración sérica de warfarina. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Por último, el estabilizador, el formolín de nedocromil, acción de células cegadas, no son broncodilatadores, bloquean la contracción por ejercicio, alergenos, aspirina, etc. Reduce los síntomas y necesidad de broncodilatadores en asma. Uso profiláctico. Solamente niños, generalmente son más eficaces en niños en asma alérgica y en rinoconjuntivitis también, que lo utilizan algunos. Reacciones adversas, sequedad bucal, acciones locales. Estos son el tratamiento que se usa, que eso lo van a ver ya en la clínica. Escalón 1, escalón 2, 3, 4, 5. Miren, en todas se puede usar a partir del escalón 2 antileucotrieno, pero opcional, como agregado, o corticoide o antileucotrieno. Corticoide o antileucotrieno. Acá sí, añadir o teofilina, ya en el escalón 5, teofilina o omalizumab, que es un anticuerpo. Y a demanda los agonistas adrenérgicos de ASCOP corta. Omalizumab, que es acá, es un anti-IgG, se une a esto y evita que actúen a este nivel. Entonces es lo que se está vía subcutánea cada 3 semanas, tiene una disponibilidad de 60% también. En adultos se utiliza esto. El efecto más importante es la disminución de la intensidad de las exacerbaciones. Pero han aparecido otros, mire, todos los anticuerpos que han aparecido, ya hemos mencionado que producen todas las interleuquinas que intervienen. Entonces hay anticuerpos para todas estas interleuquinas y para los linfocitos, todos los que están actualmente, algunos están en fase experimental y otros ya están usándose en la realidad. Luego tenemos lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vamos a hablar 2 o 3 cosas importantes porque es una enfermedad potencialmente mortal. La causa principal es el tabaquismo. No se cura radicalmente, pero puede prevenirse o aliviarse. O sea, no se cura generalmente más la fibrosis, generalmente contaminación de aire ambiental, posición laboral a humos, infecciones repetidas. Hay disnea, tos, expectoración. El tratamiento igualito. Agonistas beta 2, anticolinérgicos, corticoides, metilsantinas y agentes mucolíticos, que es lo que se llama. Mire, lo que queremos en esta lámina mostrar es, o sea, uno, el tabaquismo es fundamental y hay que hacer ejercicios, mejorar la dieta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad irreversible. Entonces, tiene el enfisema, inflamación, las bronquitis. Estos son los que intervienen. El asma también interviene y lógicamente la obstrucción aérea.
alta mortalidad y morbilidad, tanto en hombres como mujeres. Se estima que aproximadamente el 10% de personas de 40 años o más tienen EPOC, aunque la prevalencia varía de acuerdo en diferentes estadios. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye bronquitis crónica que hemos visto. Se caracteriza por obstrucción pulmonar, por producción excesiva de moco, debido a hiperplasia y hiperfunción de la célula caliciforme. Consumo de tabaco inducen bronquitis crónica, o sea, empiezan con bronquitis. Luego el enfisema es un tipo de EPOC caracterizada por pérdida de los alveolos, por destrucción de las paredes. Entonces, y acá tienen el humo cigarro, las células epiteliales, actúa que produce fibrosis, destrucción de la pared alveolar por enzimas y persecución de moco. Los tratamientos, ya hemos mencionado los broncodilatadores de acción corta, de acción prolongada, anticolinérgicos muscarínicos, de acción corta, de acción prolongada, la teofilina y corticoides inhalatorios. Acá tenemos una lámina, ven como lo normal, y acá este es el antagonista muscarínico, mejora, pero no totalmente. Ahora tiene los agentes mucoactivos. ¿Qué son los agentes mucoactivos? Agente con capacidad de modificar la producción de moco, de modificar la secreción de moco y de modificar la composición del moco y su interacción con el epitelio mucociliar. O sea, todos estos son mucoactivos. Unos disminuyen la producción, otros disminuyen la secreción, otros disminuyen digamos, la composición del moco. Entonces, ¿y qué incluyen los mucoactivos? Expectorantes. Inducen tos o incrementan el volumen de secreción. Hay una confusión. Generalmente el paciente tiene tos y tiene secreciones. Entonces le dan un antitusígeno. Y lógicamente el antitusígeno ya no tose, pero las secreciones se quedan. Y pueden haber problemas serios. Entonces hay que determinar si hay secreciones, no hay secreciones, si la tos necesita un antitusígeno, no necesita antitusígeno. Expectorantes inducen la tos, incrementan el volumen de la secreción. Entre ellos, entre los expectorantes que más tienen, digamos, aprobación, los demás, los que han sido aprobados es la guaifenesina. Los que tienen guaifenesina han sido aprobados en la FDA. Los mucolíticos reducen la viscosidad del moco. Mucocinéticos, o sea que incrementan la motilidad y la transportador del moco. Y los mucorreguladores controlan el proceso de hipersecreción. La secreción del moco puede incrementar 3 veces más en EPOC y 10 veces en fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad generalmente en jóvenes, más en niños. La fibrosis quística del páncreas lo llaman, que produce problemas, la famosa mucoviscidosis, y que tiene infecciones con pseudomonas, etcétera. Lo van a ver en clínica posteriormente. Los mucoactivos, el EPOC, lo más importante para reducir la producción del moco es suspender el tabaquismo, lógico. Los broncodilatadores, los antiinflamatorios también tienen efecto mucoactivo. Los broncodilatadores actúan, ya hemos mencionado, los beta-2 como mucocinéticos para mejorar el flujo aéreo y facilitan la eliminación del moco, incrementando la frecuencia de los movimientos ciliares. Puede ser el isoproterenol uno de ellos, pero los anticolinérgicos son antisecretores. Las metilsantinas incrementan la frecuencia de los movimientos ciliares, incrementan el flujo de agua hacia el lumen, lo cual debería mejorar la eliminación. Inhibidores de fosfodiesterasa, igual que las metilsantinas, el roflumilaz, reduce la frecuencia de exacerbaciones, mejora el score de Disney. Los glucocorticoides inhalados actúan como mucorreguladores, o sea, menos producción de moco, controlando la inflamación, que es causa de la hipersecreción. Tenemos acá la acetilcisteína, sus beneficios, la carbocisteína y la endorsteína.
¿Qué hacen los mucolíticos? Disminuyen la viscosidad, la secreción, facilita su eliminación. Rompen las mucoproteínas del moco, disminuyendo su densidad. Licúa el moco. Los beneficios son inconsistentes, modestos y con potencial para reacciones adversas. Solamente han disminuido las exacerbaciones. Carbocisteína reduce las exacerbaciones con relación a placebo. Endorsteína. Esto parece que es mejor que la acetilcisteína. Menos efectos adversos gastrointestinales que otros. Opción de uso para exacerbaciones en el poco. Expectorantes. Hay varios. Los expectorantes estimulan la producción de moco acuoso y menos viscoso. Dice, la guaifenacina estimula no es la producción, sino estimula la eliminación. La guaifenacina, su metabolito ambrosol y pecacuán y sales de aluminio, estimulan el nervio por vía vagal, estimulan la secreción del tracto respiratorio. Estos agentes alimentarios someten. La guaifenacina disminuye la tensión superficial y la adhesividad del moco. O sea, lo que hacen es para producir moco acuoso y piedra viscoso. Facilitan los movimientos ciliares y haría más fácil su eliminación. Esta es la que está probada. No deben esperarse respuestas importantes. Pero hay molestias gastrointestinales, vómitos, etc. Uno de los mejores expectorantes que tienen que saber ustedes desde ahora es que es el agua. Hay que utilizar. Que tomen bastante líquido. La hidratación es uno de los mejores expectorantes. Ahora de las tos. Hay causas virales, medicamentos, reflujo gastroesofágico. Entonces es importante definir por qué es la tos. No dar un antitusígeno así nomás, no. La tos es producida por reflejo de la tos que está integrando el centro de la tos. Generalmente se origina en la mucosa. Sin embargo, los receptores de tos existen en la garganta, existen a veces en las fosas nasales, receptores de tos existen en los bronquios y en otros lugares. Entonces, si hay tos no necesariamente de garganta, de tos puede ser de garganta, puede ser de problemas nasales, en algunos casos, más es en garganta y en bronquios. Para tratar los opiáceos, los que se utilizan generalmente, la codeína, hidrocodona, hidromorfona, disminuyen la sensibilidad del centro de tos. Hay un centro de tos en el bulbo y reducen las secreciones de mucosa. Y acción periférica en receptores de la tos en la vía respiratoria proximales. Pero estos fármacos, como todos los opiáceos que tienen acción como anticolinérgicos, producen estreñimiento, depresión respiratoria. Hay pocos estudios de eficacia. Generalmente esto nosotros hemos utilizado la codeína en pacientes con mucha tos, pero pacientes que tienen hemoptisis, o sea que tienen en pacientes con tuberculosis o con neoplasias pulmonares que tienen tos, pero con hemoptisis se utiliza la codeína. Pero hay otro que es estos son los mecanismos de tos, las vías eferentes, músculos laríngeo, ventilatorios, todos los estímulos, laringe, tráquea, bronquios. Y lógicamente el centro de la tos. El destrometorfano es esta es la fórmula 44, es uno de los antitusígenos que existe, pero hay que saber nada. Tiene actividad antitusígena, poco efecto analgésico, también cuenta con, no tiene las características de la opioide, ¿no? Antagonista de receptores de dimetil de aspartato, con actividad central, o sea, no se comporta como narcótico morfínico, ¿no? El destrometorfano, que es un derivado, es un isómero del opiáceo. Su eficacia es baja. En pacientes tratados con inhibidores de monoamina oxidasa, hay que tener precauciones. El destrometorfano produce menos estreñimiento que la codeína, por eso se utiliza el destrometorfano. El benzonatato es un derivado del glicerol, pero disminuye la actividad de los receptores periféricos y también produce, disminuye el umbral en el centro de la tos. Pero la reacción es por ese mareo, disfagia.
pero se han descrito paro cardíaco después de uso agudo. O sea, por esta razón no se... O se usa el dextrometorfano o se usa la codeína. Y esto es raro, pero podría presentarse y hay que usarlo bien monitoreado. Ahora viene el último tema, que es la desadaptación a las grandes alturas. Este es un tema porque lógicamente acá en el país y en otros países también, prácticamente por los viajes uno hay va a tener que ir a ciertas alturas. Entonces, y se presentan lógicamente lo que le llaman el mal de altura. Generalmente este se presenta con un ascenso abrupto más de 2.500 metros. O sea, ascenso brusco, no escalonado. Se ha visto menos, pero no. ¿Qué pasa cuando uno hay un ascenso brusco a más de 2.500 metros? Disminución de rendimiento del ejercicio y aumento de la ventilación. Deterioro menor en la saturación de oxígeno, por lo general menos del 90% de saturación, generalmente. La presión arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno disminuyó menos de 55 a 75. Altitud muy alta, 3.500 a 5.500. Rango común para para el mal de altura grave. Ascenso brusco, acá baja ya la saturación de oxígeno más. Y la presión arterial también se altera. Hipoxia extrema. Y altitud extrema ya, extrema, una es alta, muy alta y extrema, de 5.500 a 8.000. Deterioro progresivo de la función fisiológica, por encima de la habitación humana permanente más alta. El ascenso abrupto casi siempre precipita el mal de altura grave. Necesitan un periodo de aclimación para ascender a altitudes extremas, o sea, no se pueden ir de golpe, poco a poco. Hay una hipoxia, hipocapnia, la saturación de oxígeno baja y lo mismo la presión parcial de oxígeno también. ¿Cuáles son las dos patologías que hay para el mal de altura? Uno es el edema cerebral, el edema cerebral de las alturas. Las alturas. Y el otro es la paciente con, ¿cómo se llama? El mal agudo de las montañas. Edema cerebral de las alturas. Entonces, y a veces se detecta con resonancia magnética. Los que revelan los estudios de resonancia, revelan edema cerebral. Hay dos edemas, citotóxico y vasogénico, reversible. ¿Qué significa el edema citotóxico? Es el edema de la célula. El edema de la célula, y eso es grave. ¿Y de dónde viene? Del intersticio. Del intersticio pasa el líquido a la célula. Y el edema vasogénico viene de los vasos al intersticio. Entonces hay edema celular, edema intersticial y vasodilatación, con un incremento, ¿dónde? ¿En qué zonas? En el cuerpo calloso y en la sustancia blanca cortical. Entonces, hay un edema cerebral citotóxico y edema vasogénico reversible. Pueden haber microhemorrágicas en estos casos también. Entonces, estos hallazgos indican un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. O sea, la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable. En algunos casos hay un aumento considerable de la presión intracraneana. Y este aumento considerado puede producir una hernia cerebral que es causa de muerte en el edema cerebral de las alturas. Se han hecho autopsias en los casos fatales. Han visto hemorragia, no solo edema cerebral, sino también hemorragias petequiales, trombosis del seno cavernoso, seno venoso u otros. O sea, trombosis, edemas, hemorragias. Entonces es importante lo que pasa en el edema cerebral de las alturas. Mal de las alturas.
Este es un evento inicial de la enfermedad aguda de las montañas. Hay vasodilatación cerebral en respuesta a la hipoxemia. Generalmente desencadena la activación del sistema del trigémino, igual que la migraña, causando cefaleas, náuseas. La vasodilatación provoca un aumento de volumen cerebral, disminuyendo la distensibilidad y aumento transitorio de la... Esto está ajustado. Hay personas que tienen un cráneo con cierta distancia con el encéfalo, pero hay personas que no, que lo tienen justo ahí. Entonces, en los... de acuerdo a la hipótesis, las personas con una relación vértebro-craneal más grande, es decir, menos espacio, se vuelven más sintomáticas que las personas que tienen más espacio. La mal agudo de la montaña se resuelve en la mayoría de personas a medida que aumenta el contenido de oxígeno arterial y el flujo sanguíneo cerebral disminuye durante 4 días de aclimatación. O sea, significa si está al comienzo le va a fastidiar, después no, pero y algunos hay que dar prevención. Sin embargo, aquellos que continúan desarrollando ACE, hay evidencia de una cascada de formación de edema, comenzando edema citotóxico, edema iónico extracelular, luego edema vasogénico. Ya vimos con extravasación de proteínas, pérdida de integridad de la barrera hematocefálica, con extravasación de glóbulos rojos y microhemorrágicas. Esto lo hemos visto también en la lámina anterior. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan? La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que afecta diferentes sistemas de órganos, incluye los glóbulos rojos, en el cerebro, en los pulmones y en los riñones. Actúa mediante una serie de mecanismos para acelerar la aclimatación y mejorar la hipoxemia. ¿Qué es lo que hace a nivel renal? Retarda la hidratación del dióxido de carbono. Al desinhibir los quimiorreceptores centrales, estimula la ventilación, lo que mejora rápidamente la oxigenación. Es importante también destacar que durante el sueño previene periodos de hipoxia extrema, entonces también sirve. La acción diurética de la acetazolamida ayuda a contrarrestar la retención de líquidos asociada al mal de altura. O sea, aumentan los líquidos y esto por acción diurética. O sea que su acción no es solamente a nivel cerebral, sino a nivel de diferentes órganos. También disminuye la secreción nocturna de hormona antidiurética y la producción de volumen de líquido cefalorraquídeo. Por eso es que puede disminuir la presión intracraneana. Entonces, mejora la ventilación, mejora la hipoxemia, mejora digamos, reduce la presión intracraneal, que es lo más importante. La dexametasona es eficaz para la prevención de ambos, pero no ayuda a la aclimatación. Claro, dice, existe el riesgo de un inicio repentino, si el riesgo de un inicio o un empeoramiento de los síntomas y el viajero suspende el medicamento mientras asciende, claro. Por esta razón, debido a los posibles efectos, los expertos recomiendan acetazolamida para la prevención y reservan la dexametasona para el tratamiento, especialmente para ACE, que todo y eso. La dexametasona no debe tomarse por mucho tiempo, no más de 7 días para evitar la hiperglicemia, hipercalciuria, todos los efectos que producen ya el uso por varios días. La dexametasona puede ser terapia adyuvante para personas que ascienden rápidamente a altitudes mayores de 3000. O para pacientes que son alérgicos digamos, a la acetazolamida. Entonces, pero se puede utilizar. Generalmente la dosis es 4 miligramos cada 12 horas. La dexametasona profiláctica, o sea, para el tratamiento está demostrado. Pero se ha demostrado la dexametasona profiláctica en varios ensayos aleatorios pequeños. Es una vez la prueba, 3 escaladores se aclimataron durante 2 días a 3.698 y luego ascendieron a 5.000 y pico durante un periodo de 2 días.
no se encontró evidencia de mal de alturas en aquellos que recibieron tratamiento profiláctico con acetazolamida y dexametasona, mientras que AMS se desarrolló en aquellos tratados con acetazolamida y placebo. Entonces significa que los que van a subir alturas mayores de 3.000 y mayores de 5.000, sería conveniente no solo darle acetazolamida, sino dexametasona. A eso se refiere, pero ese es en este estudio, pequeño pero significativo. Porque si da solamente acetazolamida a mayor altura, probablemente haga la euforia y desorientación mental son complicaciones temidas por algunos, pero algunos estudios han podido demostrar, otros estudios no han encontrado mejoras en el tiempo de reacción. La profilaxis con otro glucocorticoide puede ser eficaz, pero lo único que hay estudios son con dexametasona. Y la dexametasona prácticamente es uno de los corticoides que tiene más efecto antiinflamatorio. De acuerdo, por dosis, ¿no? Ahora, entonces hemos visto acetazolamida, hemos visto la dexametasona y ahora vamos a ver los antiinflamatorios no esteroideos y acetaminofén. Se ha demostrado que tanto la aspirina como el ibuprofeno previenen el dolor de cabeza al ascender a grandes alturas, dice. Paracetamol, hasta 3 gramos al día, bueno, máximo, ¿no? Porque ya saben que 4 gramos, por encima de 4 gramos puede producir hepatotoxicidad. Puede ser útil, pero el único estudio publicado no incluyó grupo placebo, o sea, no hubo estudio controlado. Dado que el dolor de cabeza es síntoma cardinal, se requiere para la definición de investigación, puede que prevengan. Entonces, algunos utilizan, o sea, para evitar, pueden utilizarlo. Para aquellos que van a una altitud, es decir, debajo de los 3.500, la aspirina o el ibuprofeno puede ser útil para prevenir el dolor de cabeza, o sea, para los que van a ir menos de 3.000. También puede ser Sin embargo, no está claro si estos medicamentos como profilaxis en situaciones de alto riesgo, ascenso rápido, no hay muchos estudios todavía. Hay un ensayo aleatorizado informó que menos escaladores que recibieron ibuprofeno como profilaxis desarrollaron AMS, o sea, como profilaxis en comparación con los que recibieron placebo. Pero no hubo criterios estrictos. Entonces, en un ensayo de 232 participantes, el ibuprofeno no se comparó con los tratamientos establecidos y la incidencia de mal de la montaña agudo grave no difirió significativamente. Entonces, lógicamente, en algunos casos no da, o sea, prácticamente creo que lo que siempre que hay que usar es la acetazolamida. Y en algunos casos como analgésico. Es común en la desadaptación de grandes alturas. La enfermedad no es común debajo de los 2.000 metros. 25% entre 2.000 y 3.000. La incidencia es despreciable de quienes permanecen unos 2 horas luego de haber llegado al pico. Entonces, edema cerebral de las alturas por elevaciones encima de 3.000, 4.000 metros. Frecuentemente es acompañado de hipertensión. Hipertensión también. Lo más frecuente es edema cerebral sin edema pulmonar. Hay edema, hipertensión pulmonar, pero muy poco, muy poco. Tratamiento. Se basa en la sintomatología y la severidad. Casos moderados necesitan acetazolamida, oxígeno suplementario, potencialmente descenso. La cámara hiperbárica es necesario cuando el oxígeno no es disponible. La cámara hiperbárica hace lo mismo que prácticamente que se imita un descenso. Tratamiento conservador. Evitar el ascenso posterior, limitar actividad física y observar su evolución. Evitar el alcohol y depresores respiratorios. Como sintomáticos se utilizan los analgésicos o los antieméticos. La mayor parte se aclimatan en 24 o 48 horas, se resuelven los síntomas. Tratamiento sintomático para cefalea, aspirina, acetaminofén, ibuprofeno. Para los vómitos se puede usar ondansetron, bromoactina y
y tratamiento acetazolamida es preferible en algunos casos. Síntomas moderados, acetazolamida, dexametasona, suplementos de oxígeno, terapia hiperbárica y ocasionalmente el descenso. Acá está la forma como se da. Vamos a ver los cuadritos luego. El descenso es siempre efectivo. Es para la enfermedad aguda de la montaña, pero no es necesario necesariamente, ni mandatorio, excepto en los casos de los síntomas intratables o progresión de los síntomas. Indicaciones absolutas incluyen hallazgos neurológicos, ataques, trastorno de la conciencia, síntomas de edema pulmonar. Ah, no, ahí en esos casos hay que bajarlos. El oxígeno suplementario, porque los que ascienden montañas suben con su balón de oxígeno, es eficaz en aliviar síntomas y puede servir como alternativa al descenso. Terapia hiperbárica por incremento en la presión barométrica son capaces de simular un descenso de 2.500 o más. Profilaxis. Acetazolamida, la historia con enfermedades de altas alturas. O sea, a las personas que han tenido eso hay que darle de todas maneras. O que van a ascender a alturas por encima de 2.500. Y al paciente que no tienen historia, pero que trabajan a nivel del mar y van a ascender por encima de los 1.800. Ahí sí. Y acá tienen ya las condiciones, o sea, tanto mar agudo como edema agudo cerebral para la prevención, acetazolamida, la dosis. Alternativas de dexametasona, ya hemos visto. Y esto, la duración, empezar un día antes del ascenso y continuar hasta 2 o 3 días. Y la dexametasona empezar igualito, continuar hasta 2 a 3 días, altura al máximo, pero no más de 7 en total. Esto es para prevención. Un día antes y hasta 2 o 3 días. Tratamiento de enfermedad aguda, ley de la montaña, acetazolamida. Los niños, duración, continuar por 24 horas o después de la resolución de síntomas. Acá, dexametasona también, continuar por 24 horas después de resolución de síntomas. Tratamiento de enfermedad moderada severa, dexametasona, casi ya. Duración continua por 24 horas después de resolución de síntomas o descenso completado, pero no más de 7 días. Y te da como alternativa acetazolamida, ya sabemos. Edema cerebral, dexametasona, la duración. Acetazolamida adicional o también se puede dar. Edema agudo pulmonar, se utiliza el nifedipino. Empezar un día antes del ascenso y continuar por 5 días a máxima altura. Y hay varios en investigación, que es inclusive el sildenafil, es un inhibidor de fosfodiesterasa, saltadalafil, que para disminuir la hipertensión pulmonar se utiliza en esto. Dexametasona, acetazolamida. El otro edema pulmonar este es para prevención y este es para tratamiento. En el caso de muchas alturas hay que dar prevención. Para tratamiento nifedipino. Y es necesaria investigación, sobre todo tadalafil. Creo que con esto estamos terminando. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, vamos a